Buenos días, jóvenes. Daremos inicio a un tema más de estudios sociales para sexto de primaria. El tema a estudiar es el auge de la goma. Aquí vemos una imagen de aquella época en que originarios de la Amazonía estaban reunidos con empresarios, donde venían a invertir para sacar este producto y exportarlo. Migraciones hacia la Amazonía. Aquí vemos una imagen de un siringuero que está cortando, haciendo canales en este árbol para que la sustancia que salga, que se llama látex, lo está recibiendo en un envase. Reunido esto, lo llevan ya a una empresa para la producción. Dice así: en 1776, al crear la monarquía española, el virreinato del Río de la Plata, quedaron poco precisos los límites del mismo respecto al virreinato del Perú, de modo que al producirse la independencia tanto del Perú como de Bolivia, ambos países, ambos estados, se disputaron este territorio del Acre. Brasil, aprovechando la debilidad política de ambos vecinos, ya se había incorporado en gran parte del Acre. Ya habían estado ellos en gran parte de esta provincia, lugar del estado brasileño que eran el Amazonas. Hasta el siglo XIX, la Amazonía boliviana estaba habitada por etnias indígenas que vivían muy lejos de los problemas del Estado, conservando así sus tradiciones y su cultura. Aquí vemos también otro originario trabajando también, sacando el látex del árbol. Condiciones no favorables, por supuesto. Vean ustedes, no tenían una protección, una vestimenta. Entonces trabajaban en condiciones muy precarias. El Tratado de Ayacucho. ¿En qué consistía este tratado? Fue un acuerdo que se hizo entre los dos países, Brasil y Bolivia, firmando este acuerdo en 1867, donde se le asignó la tierra del Acre a Bolivia, a cambio de 102.400 kilómetros cuadrados de territorio que teníamos que cederle más al norte, y se anexaba al Amazonas. Esto solo duró hasta 1899, cuando en una expedición dirigida por Luis Gálvez Rodríguez de Aria, creó la primera República del Acre. Se estaba independizando, desconociendo tanto el territorio, el Estado boliviano. Querían independizarse. A partir de 1860, la goma atrajo la atención de grandes empresarios. Estas empresas reclutaban indígenas y los ponían a trabajar, pero los explotaban. No tenían las condiciones de vestimenta, no tenían las condiciones para trabajar. Tal es así, cuenta la historia, que había gente que se enfermaba, era desechada y era reemplazada por otra. Entonces prácticamente era como una esclavitud. El conflicto con el país Brasil. Vamos a ver. La escasa presencia boliviana en la zona del Acre motivó el ingreso de brasileños. Muchos brasileros entraban al Acre y se quedaban a vivir, generando esto constantes tensiones entre gente boliviana y gente brasilera. En 1889, esta situación se intensificó más cuando los brasileros que vivían ya en el Acre decidieron desafiar a las autoridades de Bolivia. Ellos quisieron crear un territorio independiente,
y anexión de petición del Brasil. La respuesta de Bolivia fue inmediata. Fue fundar una ciudad, Puerto Alonso. En ese entonces, las tropas bolivianas fueron viajando al norte del país para contrarrestar militarmente este avasallamiento. Usaron la fuerza militar en octubre de 1889, pero los brasileños ocuparon y expulsaron a los bolivianos de aquel entonces. Hasta que lleguen las tropas bolivianas, este problema se suscitó. Aquí vemos una imagen donde está el departamento de Pando al norte y estaba el Acre. Todo esto era el Acre, que si ustedes ven también pertenecía gran parte al Perú y a Bolivia. Vemos acá una imagen de empresarios extranjeros que vinieron para hacer inversiones, grandes inversiones, y aquí tenemos nuestra gente, ¿no?, originaria. Por la temperatura del territorio, esa era su vestimenta, muy ligera. Cuando la guerra parecía que ya era inevitable entre Brasil y Bolivia, esta llegó a un acuerdo diplomático. Nosotros éramos menos en números de tropas bolivianas. Entonces, hubo un acuerdo diplomático. Y finalmente, el 17 de enero, el Tratado de Ayacucho fue reemplazado por un nuevo tratado llamado el Tratado de Petrópolis. Este tratado era una victoria diplomática de un individuo brasilero que se hacía llamar el Barón de Río Branco. ¿En qué consistía este tratado? Consistía en que Brasil compra el Acre de Bolivia por una cantidad de 2 millones de libras esterlinas y indemniza, paga a la empresa que estaba a cargo de este trabajo 110.000 libras. Esta empresa se llamaba Bolivian Syndicate, que luego, al pasar el territorio del Acre al Brasil, esta empresa hizo ya los tratos con el gobierno brasileño. El 25 de febrero de 1904, el Estado Independiente del Acre se disuelve y se incorpora al Brasil, formando un territorio más federal que tiene Brasil. ¿En qué consistía el producto del Tratado de Petrópolis que se hizo en 1903? Bolivia recibía 2 millones de libras esterlinas. Constituyeron la base de los recursos utilizados por Bolivian Railway, formado en 1906 como parte del préstamo que se hacía. Ellos se hacían cargo de construir líneas férreas. ¿Ya? Las principales líneas férreas que iban desde Pando, desde el norte, la Amazonía, el Acre, y llegar hacia el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, perdón. Además, el gobierno brasileño se comprometía en construir un ferrocarril entre las zonas de Madeira o Mamoré, 366 kilómetros de largo. Esta construcción no se llevó a cabo por la estructura de la región. Habían muchas caídas de agua, muchas tierras que no eran fáciles de construir una línea férrea. Concluido en 1912, el costo fue de 10 millones de libras esterlinas, más de lo que nos habían dado, conectando la Amazonía boliviana al Atlántico por un puerto de Guayaramerín. La línea férrea no se llevó a conclusión y si había línea férrea no hubo el motivo por el cual se creó.
Tal es así que después ya no era útil esa línea férrea. Aquí vemos la imagen de un árbol que produce esta sustancia llamada látex. Y por esto, grandes inversiones extranjeras vinieron a invertir acá y hacer ganancias de este producto. Hoy en día nosotros tenemos también eso, pero en poca cantidad, en poca cantidad. No así el Brasil, que ya tiene empresas que han invertido y ellos producen gomas, llantas, material de plástico. Se denomina caucho al jugo o látex de una variedad de plantas o árboles de gran tamaño. Hay diversas variedades de esta goma. Los árboles que proveen esta sustancia son varias. Y fue en la selva amazónica donde se desarrolló esta actividad extractora del caucho. Y a partir del árbol del caucho o seringa, solo en portugués se llama seringueira, ¿ya? Nosotros decimos seringueros a los obreros que trabajan allá, ¿no? Este árbol pertenece a una de las familias de Euphobiaceae, conocido como el árbol de la fortuna. Este árbol produce bastante economía, movimiento económico, ¿no? Que si nosotros hubiéramos tenido las posibilidades de quedarnos con la mayoría de la extensión del Acre, hubiéramos tenido unas grandes empresas ahí. Pero la situación fue otra. Acá vemos una imagen donde por el río de Pando, la gente extranjera y nacional venía ya al auge de la goma. Y mucha gente se hizo ya habitante del Acre, en ese entonces se quedó, ha invertido bastante dinero y mucha gente también se quedó con su familia, formando ahí ya una familia más, tanto en la parte de Brasil como en la parte de Bolivia. Bien, jóvenes, una vez que copien este tema en su cuaderno, van a leer la página 53. Van a leer junto con el tema que les estoy presentando. Y finalmente realizan, investigan y responden las dos actividades que se encuentran en esta página. Dice que investigas qué etnias habitaban en la región del Acre en aquel entonces, cuando fue el auge de la goma. ¿Cómo eran sus vidas? ¿De qué se ocupaba esta gente antes de que lleguen estas empresas? Y luego analiza el párrafo que tienes al final de tu libro, que está con fondo rosado. ¿Qué ocurría para evitar que la gente se fuera para la deserción de trabajadores de empresas gomeras? ¿A qué recurrían? ¿Por qué la gente se quedaba viviendo inclusive en condiciones muy infrahumanas? Les faltaba alimento, no les proporcionan un buen material, una buena vestimenta. Investiguen y analicen ese párrafo que tienen en su texto. Y vamos a comentar en la clase siguiente. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Cuídense. Hasta la próxima semana.